Bueno, y tenemos la visita de Roy Cortina, ex diputado nacional, actual presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno porteño y subsecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, acá en el estudio. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias por la visita. Te pedimos disculpas, se nos estiró un poco No hay ningún la problema. entrevista que veníamos haciendo con Matías, pero... Muy interesante, algo escuché, sí. Y comentabas que sos fanático de los Beatles, justo que cerramos Claro, con porque ese hoy tema. es un día muy especial, 8 de diciembre, ¿no? Los que somos fanáticos de los Beatles sabemos qué estábamos haciendo ese Es día. un día de duelo, digamos. Claro, cuando Ajá. yo era muy joven, pero ya escuchaba mucho a los Beatles y me fui haciendo cada vez más conocedor de la historia de los Beatles y cada vez que... Es como Gardel, ¿no? Cada día Que vas cantan, profundizando. cada día cantan mejor. Viajaste como 3 veces a Liverpool. Sí, Mira, sí. para Sí. nutrirte de Para historia. investigar, para ver, para conocer. Yo no hago el circuito for Sport. Bueno, y sorprendenos, algo que hayas aprendido de Lennon, ya que hoy es su día, que no sepamos tanto, ¿no? Y bueno, hay una cosa muy interesante. Hay una casa en Liverpool que, vos sabés que él era el primer Beatle que se casó, siendo joven, en plena Beatlemanía. Y había toda una lógica de no decir que estaba casada para Para las fans. para las fans. Y entonces el manager, Brian Epstein, le consiguió una casa que era de él, lo más escondida posible en Liverpool, para que pudiera estar con su mujer. Los dos eran muy jóvenes. Y hay una canción que se llama Do You Want to Know a Secret, en el primer álbum, que habla de esa experiencia, Ese secreto. de ese secreto, ¿no? Y es fácilmente ubicable la casa, porque como estamos hablando de 60, 70 años, nada está destruido. Incluso podés ver hoy la casa de Ringo, que está más en un barrio muy trabajador, muy humilde, que obviamente hay cambios urbanos en Liverpool, pero en general son, como todos los europeos, de conservar bastante. Y vos podés ver, es como yo digo, ¿no? Cuando fui, ¿qué sensación tuviste? Y la sensación que yo tuve es que llegué a una fiesta tarde, ¿no? Que algo había pasado hace 60 años y que a mí que me encanta esa historia, yo me perdí esa fiesta, ¿no? Porque no fue algo que pasó hace 200 años o 1000 años. Es algo que vos ves en los lugares que están intactos. Vas a los bares, está la mesa donde estaban sentados los Beatles. Lo único que no es cierto es The Cavern, el lugar donde tocaban, que está a 30 metros donde estaba, lo reconstruyeron de la misma manera, pero no es el original. Okay. Todo lo demás está, hay que saber buscarlo. O sea, que hablabas de esto de los Beatles y de esos lugares que uno va 60 años después, y me acordaba, ayer fue la noche de las librerías, Sí. y yo fui a una charla que dio Leila Guerriero en el patio, en los libros del patio, Sí. que fue hiper interesante, y ella contaba de su último libro, que se llama, ya te digo cómo era, La dificultad del fantasma. Ajá, no lo conozco. Y ella contaba justamente que fue a Palamos, un pueblito español, donde Truman Capote escribió A Sangre Fría. Ajá. Y decía justamente la dificultad del fantasma, porque fue para escribir este libro, claro, y sintió que era todo fantasma, porque era algo que había ocurrido décadas Claro, atrás. Muy bueno. Entonces su charla era justamente sobre eso, que llegó a un lugar donde eran todos fantasmas, porque Truman Capote había ido hace muchas décadas. No podías reconstruir con testimonios vivientes de... Claro. Sí. A mí me pasó lo mismo en un pueblito español también, que fui. Fermoselle, el pueblito donde se conocieron mi abuela y mi abuelo paterno, y fui cuando faltaba un año para que se cumplan los 100 años en donde ellos se habían casado en ese pueblito. Y también es verdad, está buena esa definición, que vos estás rodeado te imaginás cosas del pasado y estás rodeado en realidad de fantasmas, ¿no? Porque además está todo intacto, está todo intacto, y ahí descubrí que fui hijo de una pandemia. ¿Allá? Claro, Nieta. porque la famosa gripe española
es la que hace que ellos prueben suerte en venir a América, porque era la región más castigada por la gripe española, porque Zamora, la provincia de Zamora, es una de las provincias más católicas. Y por la ignorancia de la época, cuando la gente se empieza a morir, murieron como 500.000 personas en España, los curas que hacían, mandaban a rezar y la gente se juntaba en las iglesias y ahí se súper contagiaban. Por eso Zamora fue el lugar que más muertos tuvo en la gripe española. Y después quedó devastada económicamente, entonces ellos se conocen, se enamoran, ven que ahí no tienen futuro Y se vienen y para vienen a acá. Argentina. Si no hubiera pasado eso, Los Cortina acá en no Buenos hubiéramos Aires. nacido, no hubiera nacido. Ahora, y te hago una pregunta. Vos sos subsecretario de Políticas Culturales porteño. No estuvo ayer en la noche de la... No, pero ¿participaste en la organización? ¿Algo? No. No, de eso No, de porque qué área depende. No, eso depende de otra subsecretaría y a su vez de una dirección, que es la dirección de libros, bibliotecas, impulso editorial. Bueno, siempre cambia de nombre. Cada vez que Sí. asume un jefe de gobierno cambia de nombre, Ajá. pero la esencia es esa. Y son ellos los que lo organizan, porque esto es algo que se viene haciendo hace un tiempo ya, como la noche de los museos, la noche de los bares notables. Esto es muy exitoso porque además vos sabés que las librerías tienen una gran capacidad, bueno, como los bares notables también, de autoorganización. Uno va siempre a la meca de los libros, que es donde transcurre la noche de los libros, que ¿qué es? La calle Corrientes. Pero yo soy de visitar mucho las librerías, para conocer en qué situación están, para sacar ideas, para que hagan las críticas que tienen que hacer por las políticas culturales, y se están armando circuitos de librería autogestionados por los privados en distintos barrios. Uno de ellos es Palermo. Bueno, esta que yo te digo ayer, Libros del Pasaje. Libros está en libro de Palermo. pasaje de la calle Tames. Claro, ahí Es fui. hermoso, Es preciosa. Esa fue. Después está Borges, Ahora te acá digo. Borges 1750, tiene un número, es preciosa, pero se están organizando. El otro día Impresionante. fui a visitar, volviendo al sur, que es una librería de Parque Patricios, y vos ves cómo están todos conectados, los centros culturales con las librerías, y se arman circuitos de ellos. Igual no hagamos un mundo ideal, la están pasando complicado Muy las mal, librerías, muy no mal. se están vendiendo libros y además, digo, el precio está caro en general Está para caro. un bolsillo. No, están remándola. La gran diferencia es cuando el librero es propietario del local. Cuando tiene que pagar un alquiler, ahí están en un problema. Y te digo, en esta de Libros del Pasaje, ¿sabés qué me sorprendió más? Es Por- imponente, ¿eh? Es grande la librería, Sí. tiene Tiene- un bar, tiene un pasillo largo. Tiene un escenario para presentación. Yo llegué 10 minutos tarde, estaba cerrada porque había colmado la capacidad, había más de 100 personas adentro y habían cerrado la puerta. Bueno, es que Leila es una... Leila Guerrero, una celebridad. capacidad de convocatoria Sí. impresionante. Esperamos un rato, a los 10 minutos abrieron, nos dejaron entrar a 15 personas que estábamos esperando ahí, volvieron a cerrar y ahí no abrieron más. Más de 100 personas éramos. Mm. Impresionante Tuvo una la convocatoria convocatoria. calculan que 90.000 personas. Sí, Todo, sí. teniendo en cuenta corrientes, todo, Claro. ¿no? Hay Y te muchos digo, una circuitos. sola librería, más de 100 personas, En para Chi- una actividad. Claro. Bueno, sin embargo, el gobierno nacional no tendría el tema cultural entre sus prioridades. Digo, ¿ustedes cómo se manejan? Es difícil decir que son socios electorales, pero no sé si políticos. Digo, ¿cómo se puede trabajar en forma conjunta? ¿Hay, No, hay yo- margen para planificar? Yo diferencio el accionar del jefe de gobierno, que es complicado. Yo siempre digo, asumió en una Argentina, o mejor dicho, ganó la elección en una Argentina y asumió en una Argentina completamente distinta. Apenas empezaba el enero, todo el mundo se dio cuenta por dónde venía la estrategia del actual presidente. Entonces, él obviamente, como hombre de Estado, si es serio y lo es, tiene que serlo, tiene una relación institucional con el presidente, pero yo creo que tiene muchas diferencias con el presidente que se manifiestan periódicamente. Todos los periodistas de la Argentina la ponen de manifiesto. La discusión que hubo por los fondos que se le debía a la ciudad, la manera o la pelea que tiene con esta idea que tienen los fanáticos de Karina
de desembarcar acá en la ciudad y entonces no votan leyes en la legislatura para esa vieja estrategia de cuanto peor, mejor. Yo no creo que tengan una buena relación. Igual a mí, yo como funcionario, digamos, heredado de una realidad de Juntos por el Cambio, seguimos existiendo en el gobierno los partidos que formamos juntos, en su momento Juntos por el Cambio con Larreta, pero eso a nosotros no nos compromete en ningún entendimiento que tenga el macrismo en sus distintas versiones. Piden que vayamos al informativo, te Dale. quedás, seguimos. Sí. Y ya nos estamos metiendo en el tema político, justo que te preguntaba Adriana, y te quería transferir la pregunta que le estamos haciendo a los oyentes, ¿no? ¿Qué balance haces del primer año de gobierno de Milei? ¿Cuál es tu expectativa ahora para este segundo año? Mira, mi balance es definitivamente negativo. Entiendo que hay algo que buscaban una parte significativa de los argentinos y de las argentinas, que era un país más ordenado y el famoso tema de la inflación, ¿no? Que perjudica a todos, pero sobre todo a los que tienen ingresos fijos o viven de changas. Ese es un objetivo que se logró, no creo que se haya logrado con los índices que se plantean. Yo no creo que el índice hoy sea de 2.7, incluso hay un conflicto hoy en el INDEC, ya hay gente que ha renunciado, porque la forma de medirlo está absolutamente desactualizada. Las líneas de pobreza están desactualizadas porque la construcción de la canasta básica cambia sustancialmente. Si vos le sacás carne y le agregás polenta, baja el costo de la canasta. Si baja el costo de la canasta, baja la línea de pobreza y por lo tanto, nada, hay más gente que supuestamente no es pobre. Yo dudo de que la inflación sea del 8.7. Pero lo que pasa... 2.7. 2.7. 2.7 creo que es lo que dijeron. 2.7. Bueno, entonces, ahora, el costo de y es indubitable que igual bajó la inflación, ¿no? Y que eso, de alguna manera, tranquiliza a la gente y es el aire y el crédito que tiene Milei. Ahora, el costo en la actualidad, en el mediano plazo y en el largo plazo, es recontra preocupante para la Argentina. Se está destruyendo todo el tejido productivo, laboral, la actividad económica está totalmente planchada, hay un desfinanciamiento total de la educación pública, de la salud, de las provincias. Lo que ha pasado es una inmoralidad con los jubilados. Acá, a mí me parece, ¿no? Lo digo como opinión, en la tapa de los diarios y en las placas de los programas televisivos, el número que debería estar presente es 65.5%. El 65.5% se refiere a la cantidad de menores de 17 años que son pobres en la Argentina. Yo puedo entender el desastre de Alberto Fernández, todos los errores y también terribles equivocaciones que cometió el kirchnerismo, pero si vos tenés que ordenar un país, vos tenés la responsabilidad de administrar el Estado, tenés que ser severo con algunas cosas, con los gastos que no son necesarios, ser inflexible para echar a los funcionarios que son corruptos, etcétera, etcétera. Pero vos en tu juego de prioridades no puede ser que dejes último a los jubilados, que dejes último a la educación pública, ¿me entendés? Que vos sepas que tenés a 65% de los jóvenes pobres en la Argentina. Y lo único que se va es lo único que saca en la tapa de los diarios es el festejo en la bolsa, cuando él pega el martillazo, y la felicidad porque los negocios en la bolsa van supuestamente mejor. Mirá que yo tengo 60 años. Cada vez que la inflación bajó, vivimos en una burbuja una burbuja de felicidad, los argentinos. Esto pasó con el Plan Austral, con Alfonsín, después con el Plan Primaverita, después pasó 10 años con la convertibilidad, o 9 años, si querés, con la convertibilidad, y los primeros 2 años o 3, creo, de Néstor Kirchner. Es obvio que la gente quiere vivir
en un orden y saber que va a ir a comprar un kilo de pan y al mes va a costar lo mismo, no que va a costar 3 veces más o 2 veces más o 1,5. Es fundamental para la tranquilidad de la gente, que creo que es lo que está pasando hoy. Hoy, el pobre, entre ser pobre con un país desordenado y ser pobre con un país ordenado, prefiere lo segundo. Ese es el secreto de la medición de hoy de Milei. Pero lo que pasa es que no va a durar eso. No va a durar. Roy, esto en términos del bolsillo. Sí. Y en términos de la institucionalidad y de las formas, ¿cómo ves Peor, a este presidente? peor porque a mí me parece que Milei forma parte de una onda expansiva, de una oleada que hay de ultraderecha en el mundo, obviamente encabezada por dirigentes de países más importantes que la Argentina, sobre todo este nuevo triunfo de Trump, pero en donde Milei es una persona aceptada en esos círculos y representa una derecha no tradicionalmente conservadora, que en Estados Unidos es, por ejemplo, supremacista blanca, claramente, gente racista, no es el viejo partido republicano conservador de Estados Unidos, es gente muy peligrosa y hay muchas similitudes con cuestiones de Milei. El trato a la prensa, el trato al resto de los partidos políticos. Yo soy socialista, me considero un socialdemócrata, nos trata de ratas, de excrementos, de basura. Se la agarra con economistas. A mí me causa mucha gracia que diga que Keynes es un empobrecedor, porque yo lo que le quiero informar al señor presidente, que el mayor empobrecedor de los 40 años de democracia, en un tiempo estable de 11, 12 meses, se llama Javier Milei. A ver, Alberto Fernández le entregó el país nada menos que con 44% de pobres. Difícil de superar eso. ¿Sí? Lo llegó a subir a 54%. Hoy algunos dicen que está en el 50, 51, en 11 meses. Entonces, antes que hablar de Keynes y de hablar de la socialdemocracia, que entienda que él es un gran empobrecedor en la Argentina. Redujo drásticamente en términos económicos y estructurales y sociales a la clase media. Lo que pasa es que la clase media es aspiracional también. Es capaz de no comer un día con tal de... Nada, tiene aspiración de ser de clase media, consume cultura, por ahí defiende el tema de que sus hijos coman proteínas, etcétera, etcétera, pero por ahí pasa hambre la madre, el padre o los padres, se entiende lo que quiero decir, pero la clase media ha retrocedido en la Argentina. Mira, hay índices que son terribles, que no se plantean periodísticamente. Este es el menor nivel de consumo de carne de los últimos 20 años en la Argentina. Sí, algún título en un diario vi, ¿eh? Sí, hay algún título, pero yo quise algo más impactante porque yo abro todos los diarios, tengo periodistas que amo de esos diarios, pero me perturba a veces la línea editorial, porque no puede ser que vos todo el día te estén diciendo, Pero bajó el riesgo, pero bajó el riesgo, pegándole al periodismo, pero bajándole el riesgo país. Y bajó el riesgo país, y bajó el riesgo país, y bajó el riesgo país. Bueno, bárbaro. A mí me gusta que baje el riesgo país, me gusta tener un país reseteado, ordenado. Pero eso, si concomitantemente con esa macro vos no resolvés los problemas de la microeconomía y no le llega a las pymes, la UIA, los principales empresarios de la Argentina, ¿no? Que no son sospechados, la mayoría de ellos de kirchneristas, bueno, de la UIA. Están diciendo, pero está desindustrializando al país y encima quiere abrir las importaciones. Esto es la reiteración de 3 o 4 modelos económicos que a la Argentina la dejaron más frágil después que terminó y con más pobreza. Mirá, el plan Krieger-Bacena-Alzogaray de la dictadura del 66, el plan Martínez de Oz del 76, el plan Menem-Cavallo, ¿sí? Y ahora esto. La Argentina como Estado-Nación sale cada vez más frágil de esos periodos. Y esto obviamente hay que decirlo, y con esto termino, disculpen, pero lo que pasa es que hay tanto para decir de Milei, que de esto también te tiene que hacer responsable el kirchnerismo. ¿Sí?
porque tuvieron 16 años en distintos formatos. Néstor Kirchner, que también persiguieron a la prensa, etcétera, etcétera. Néstor Kirchner, Cristina y Alberto Fernández, que bueno, fue un desastre la última presidencia del ciclo kirchnerista, tuvieron 16 años. Algo ha pasado para que la gente esté tan indignada como para votar a una persona como Milei. Bueno, acabamos de ver a Edgardo Cuéllar, un senador peronista que entró con Cristina, que ahora está con este gobierno, con $200.000 cruzando la frontera paraguaya. Entonces, también eso está pasando, que uno ve una dirigencia política. Cristina Kirchner, la hija, le encontraron una caja de seguridad con $4 millones dólar efectivo. No cruzó la frontera, lo tenía en el Banco Galicia. $4 millones, la hija de una expresidenta que fue siempre funcionaria pública. Entonces, y el hijo millonario también. El hijo, claro, si recibió la misma herencia adelantada que Florencia Kirchner. Entonces uno ve que hay ahí una dirigencia política hipermillonaria en un país empobrecido. Claro, claro. Es que eso ha sido el caballito de batalla de campaña. Y bueno, y eso es lo que le ha permitido. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Eso le ha permitido tener el nivel de aceptación que tiene. Pero lo construye sobre una burbuja. La verdad que lo construye sobre una burbuja. Porque vos a un país no lo podés desindustrializar. ¿Sí? Él dice que el modelo es Irlanda, ¿no? Hoy hay un artículo interesante, creo que en Clarín, muy interesante, en donde él habla, un periodista habla de que el modelo que él se está fijando es el modelo de Irlanda. Irlanda tuvo un plan de ajuste importante, no me acuerdo si fue hace 10, 12 años, y un reordenamiento de la economía. Pero el artículo del periodista dice que los otros dos pilares era la inversión en educación y en ciencia y la inversión en salud. Entonces se ve que Milei mira una parte del modelo de Irlanda. Vos no podés hacer un modelo que sea tan recesivo de ajuste, ¿entendés? Porque vos que ganaste 5 meses más para que baje más rápido la inflación, esto es para que vos puedas hacer campaña en el 2025, pero metiste en la pobreza a 1 millón de personas. Y después lo que se planteaba aquí con los modos, eso tarde o temprano genera se viraliza un malestar de odio, de crueldad, y no sabes cómo termina eso. Han habido catástrofes en el mundo por espiralizar discursos de la búsqueda del culpable, ¿no? Son discursos muy parecidos, yo lo tengo que decir porque hay que decirlo, son muy parecidos a la época del surgimiento de los fascismos europeos. Y eso terminó con una tragedia. Eso terminó con una tragedia en vidas humanas, en destrucción. Yo no digo que tenga la capacidad Milei de hacer eso porque Argentina es un país, lamentablemente, amamos a la Argentina, pero lo que ha pasado en estos últimos 70 años ha convertido a la Argentina en un país irrelevante. Pero es peligroso jugar con esas cosas, la aparición de estos influencers con una estética mussoliniana, anunciando y haciendo un juego de palabras peligroso, que los celulares son las nuevas armas, todos practicando tiro y jactándose de eso, porque si a vos te gusta practicar tiro, ¿qué necesidad tenés de estar mostrando la fotito? No, es raro ver dirigentes políticos armados. Sí. Eso no estábamos acostumbrados. Claro, no, es complicado. A mí me gustaría algún día practicar arco y flecha para volver a mi niñez, pero qué sé yo, es algo más romántico, por lo menos remite a Robin Hood, ¿no? Arco y flecha. Pero si a mí me gustara practicar tiro como dirigente político, y no sé si ostentaría eso, lo mostraría, por más que sea un fanático del tiro y hubiera soñado con participar en las Olimpiadas, representando a la Argentina. Me parece que acá están abusando con algunas Y además cosas. porque la Argentina tiene una historia de violencia política que hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que ese es un límite. Exactamente, y ustedes lo estaban hablando antes, que toda esa serie apasionante que hicieron de la Argentina, del Mundial, la Argentina 78, que yo vi todos los capítulos de un saque, me gustó. Y nada, sé que encierra una polémica la participación de Firmenich, que su actitud y su gestualidad es de cero autocrítica, que eso también es peligroso para la Argentina, porque si vos ya tenés 77 años,
tenés que estar en condiciones de hacer un balance y decir, bueno, hay cosas que yo no me arrepiento, ¿sí? Porque tenía una edad determinada, pero ahora a esta edad hay cosas que yo sí me arrepiento. Y yo veo un cierto fanatismo en eso, que está todavía en un sector del kirchnerismo. A mí me preguntan, antes que me lo preguntes vos, A ver, bueno, ¿y cuál es la salida? Porque Milei tiene el 50 y pico por ciento de imagen positiva, 53, 54, también creo que las encuestas exageran, pero ponele vos que la otra mitad, yo digo, bueno, hay un material para construir allí, para construir un frente. Ahora, no puede ser un frente que esté pensando siempre Cristina Milei, Cristina sí, Cristina no. Primero, para mí no hay polarización más, por más que se empeñe Cristina. Para mí hoy no es Cristina Milei, para mí es Milei sí, Milei no. Y lo que tiene es que decir que ahí, porque te llevo acá a territorio porteño, sí, ustedes hoy día están incluidos en el gobierno porteño con Jorge Macri, sí, pero ¿piensan la posibilidad de incluir también al peronismo en esa alianza? no. No. Yo lo que creo que a la ciudad por el momento, hasta que Sí. empiece la campaña, hay que dejarla tranquila porque nosotros somos Juntos por el Cambio, estamos Ajá. tratando de hacer por los porteños, Sí. por quienes nos votaron, porque a nosotros también nos votaron. Sí. Yo, mi candidato, Acá era, se mi mantiene- candidato era Lustó Sí. y perdió por 26.000 votos. Sí. Ganó Macri, bueno, ayudamos al gobierno de Macri. Y por los porteños a nosotros nos parece que no hay que mezclar esas dos cosas. Acá gobierna Juntos por el Cambio, hay que tratar de hacer la mejor gestión posible. Pero en la elección nacional, y bueno, a mí me dolería mucho que el PRO haga una alianza con Milei, porque a mí me parece que el PRO había tenido una virtud, sobre todo el PRO de Larreta, pero también porque lo ha continuado en la ciudad Jorge Macri también, habían construido, y también Mauricio Macri en su momento, había construido un partido de centro o de derecha o de centro derecha democrático, ¿sí? Que gobernó los primeros 2 años con una relativa heterodoxia y los últimos 2 años descarriló mal y le abrió las puertas al triunfo del kirchnerismo. Y que ahora ese partido sea subsumido por la ideología de las cavernas del actual gobierno nacional. Es un retroceso para la democracia argentina. Yo confío, yo lo veo duro en algunas cosas a Jorge Macri, no aceptando muchas de las cosas que plantea el gobierno nacional. Pero bueno, es obvio que el socialismo jamás podría estar en una alianza con Milei. No hay posibilidades, no hay ninguna posibilidad, porque a mí me parece que hay que construir un camino distinto, no con el miedo siempre de Cristina, pero hay que construir un camino socialdemócrata, ¿sí? En donde esté en un mismo pie de igualdad la preocupación por la república, todas las preocupaciones que teníamos cuando estaba el kirchnerismo, la república, la democracia, ¿no? Las libertades, la posibilidad de que el periodismo tenga libertad, que haya libertad de expresión, pero que empiezan a ser las mismas preocupaciones con Milei, y además hay que agregarle el tema de la desigualdad, que ha crecido. También nos preocupaba la desigualdad, porque había mucha pobreza con Cristina y con Alberto. Por eso tiene que ser un camino socialdemócrata. Y en eso yo me siento muy identificado, por más que a ella no le debe haber gustado, lo que dijo Mujica. Hay que largarla en algún momento. Ella debería darle paso a nuevos dirigentes peronistas, que no sé si serán kirchneristas o no kirchneristas, pero que tengan una mirada más amplia, no sectaria, ¿no? Lo ha hecho el peronismo otras veces, me acuerdo en la época de Alfonsín con Cafiero, la renovación. Tiene que tener esa posibilidad el peronismo. Mientras esté ella, eso no va a pasar. Ella está pensando en ganar, porque bueno, ganando tiene más posibilidades de resolver algunas cosas que todavía no puede resolver. Pero lo que va a hacer es que gane con más facilidad Milei. Entonces ella tendría que dar un paso al costado. Lo dijo muy bien Mujica, con mucha elegancia. La verdad, si vos fuiste casi copresidenta con Néstor Kirchner, si fuiste 8 años presidenta, si después fuiste 4 años vicepresidente y además fuiste presidente y tenés una determinada edad, nadie te quiere jubilar, porque los políticos no se jubilan, pero tenés que dar un paso al costado. Leí, bueno, acá tengo una declaración de Lustó en relación
a Macri, por ejemplo. Dijo, si hay un lugar, un espacio que no se caracteriza por su transparencia, es este gobierno y el PRO. A Macri, si le entregan negocios o si consigue lo que quiere del gobierno, entonces está en contra de los jubilados y universidades. No le dan sus cosas, está a favor de jubilados y universidades. ¿Eso es transparencia? Bueno, es que Lustó en eso, está hablando de Mauricio, en eso tiene algo de razón, porque además lo dice el propio Mauricio. La verdad que no me invitan a comer milanesa, ¿no? Entonces, parece ser que se va de la comida de la Quinta de Olivo sin comer la milanesa, o no le invitan a la Quinta de Olivo para comer la milanesa, y entonces él se enoja y no le vota algo. ¿Por qué además lo dice Él Lustó? fue a comer milanesa. Sí, Si hablamos de la milanesa. pero lo dijo en un contexto, Lustó, que ahora es distinto, por ejemplo. Porque ahí está muy ecléctico Mauricio. Ahora Mauricio está enojado porque no votaron ficha limpia o no dieron quórum para ficha limpia. Mauricio Macri no es Jorge Macri. No, estamos hablando de No, Mauricio Macri. Pero porque Lustó, yo me acuerdo de esa nota, se hacía referencia a Mauricio Macri, claramente lo decía. ¿Por qué? Porque esto fue en la época de la pelea por el presupuesto universitario. Totalmente. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri, cuando anuncia lo que anuncia Milei, dijo, no, pero el PRO no está de acuerdo con esto. Siempre hemos defendido la universidad pública. Entonces nosotros dijimos, wow, qué bueno, ¿no? Y al otro día fue a comer milanesa, no sé qué es lo que habrán hablado, lo que habrán acordado, pero cambió radicalmente su discurso. Es medio bochornoso eso. Cambió su discurso y fue el que le dio los votos para que salga el voto contrario al veto, bueno, que se estaba discutiendo de Alberto Fernández. Entonces, Lustó indignado, a mí me parece con razón, lo que dijo tiene razón. Yo no sé qué después lo que hará Jorge. Yo estoy hablando de las posiciones que tiene el PRO a nivel nacional liderado por Mauricio Macri. Y yo creo que hay dos personas que son distintas. Larreta en eso no está, y me parece que está muy bien, y entonces a mí me enorgullece haber llevado al socialismo y que nuestro Congreso votara la incorporación del socialismo a Juntos por el Cambio en la ciudad, porque veo que Larreta es algo distinto a Mauricio Macri, y veo que Jorge Macri, obviamente lo tiene que querer, es un primo de sangre y todo, pero actúa con mucho más recato y con más independencia de criterio, obviamente defendiendo a su distrito, como lo tiene que hacer, y poniendo límites. Entonces veo que ahí, por más que hay parentescos, identidades del PRO, me parece que son tres actores que tienen diferencias. Y te hago una consulta porque vos además sos subsecretario de Relaciones Internacionales de la UBA. Sí. Y hablaste de las restricciones presupuestarias en educación. ¿Cómo está la situación presupuestaria en la UBA? Y sigue complicada, y en el resto de las universidades. Porque lo que ocurre, que son universidades muy, muy eficientes, de una altísima reputación académica, porque siempre sale bien posicionada no en uno o en dos, en todos los rankings que hay de medición de calidad académica, y sus estudiantes de todas las carreras siempre llegan a la final o a la semifinal o ganan las competencias. Entonces, estamos hablando de una universidad que es masiva, que es gratuita, que entonces tiene una característica. Entre el 70, yo no recuerdo bien, pero entre el 75 y el 90% del presupuesto de la universidad y otras universidades públicas tienen que ver con los salarios docentes y no docentes. No es que no se invierte en alquilar edificios, se invierte en cosas superfluas. Todo esto, es decir, la restricción presupuestaria afecta a la calidad básicamente porque el personal y el material humano clave que tiene la universidad, que son los docentes, altamente capacitados, y los no docentes también, se ven disminuidos. Y este año hubo muchas huelgas, paros justamente por ese tema. Pero por eso no puede funcionar la universidad. Pero ellos cada vez que anuncian algo que el periodismo obviamente critica, como pasó con los jubilados, inventan una polémica.
Para cada escándalo de una política pública inventan una polémica. Fíjate que qué inventan después para que la gente discuta eso, y el periodismo, como es una noticia atractiva, también lo tiene que discutir, inventan el tema de los extranjeros. En donde allí Adorni muestra una gran ignorancia. Quizás no es culpa de Adorni, porque Adorni es el vocero y le tienen que explicar la narrativa a los especialistas. Habla de los estudiantes extranjeros que vienen a hacer los posgrados en la Argentina. Son ignorantes. Los posgrados en la Argentina y en la UBA específicamente son todos pagos. Sí, sí. Son todos pagos. Sí, además Están 3% de estudiantes extranjeros y además, digo, vos tenés que presentar el DNI, El tenés DNI, que ser con lo residente. cual... Pero ¿sabes qué? Sí, sí, pero tienen que pagar. No han sí, leído está a claro, Alberdi. sí, sí. Porque no han leído la Constitución de 1853 dice, ¿no?, en una redacción especial, pero ya de 1853, a pesar de las modificaciones, subsiste, a pesar de las reformas constitucionales, que las personas residentes, ¿sí?, por 2 años, eso después se modifica con el DNI, las personas que son residentes estables en el país tienen los mismos derechos que los nativos argentinos. O sea, tienen los mismos derechos que los ciudadanos argentinos. Hoy eso se manifiesta por el DNI. Si vos sos paraguayo y venís a inscribirte a la UBA no te va a escribir con un pasaporte. Te va a pedir un DNI. Y vos vas a tener que sacar un DNI que tenés que renovar cada 3 o 4 meses de residente. Una vez que vos tenés DNI y estudiás, tenés los mismos derechos que cualquier ciudadano. No. Eso es otra mentira. 1 de cada 3 estudiantes de medicina es extranjero. Primero, las estadísticas que yo chequeé Sí. de todas las universidades de la Argentina y de la UBA es falaz. Ahora bien, vamos a poner que haya muchos extranjeros estudiando medicina. Y es verdad que si ustedes van a determinadas guardias van a ver muchos venezolanos, sobre todo, peruanos, ecuatorianos. Bueno, ¿será que los argentinos no quieren estudiar? No es que le sacan el lugar argentino, porque la UBA tiene ingreso irrestricto, no tenés que rendir ningún examen, habrá un problema del sistema educativo que no sabe reorientar bien la matrícula desde el secundario, habrá que estudiarlo todo eso. Pero esto es como ir a Nueva York, ¿sí?, como que los neoyorquinos, por ejemplo, digan, ¿por qué todos los taxistas son pakistaníes? ¿Por qué los norteamericanos no quieren? ¿Por qué los norteamericanos no tienen lugar para ser taxistas? No, porque están en otra y buscarán otro trabajo. Y por ahí los médicos, como se pagan tan magros sueldos, los argentinos, no quieren estudiar medicina. ¿Qué sé yo? Así como no hay argentinos verduleros. Y todos los verduleros, la mayoría son bolivianos. Porque van al Gran Buenos Aires, arman la quintita, plantan la lechuga, la verdura, el tomate, y después ponen un local chiquitito y después crecen. Los países plurales y diversos en cuanto a nacionalidades que viven juntas tienen esos nichos de profesión o de trabajo y no te tiene que asombrar. Antes de cerrar, quería agradecerte la invitación que fui hace 2 semanas a la UBA en el conversatorio que hiciste sobre libertad de expresión y de prensa. Muy interesante, inclusive en el primer panel había embajadores de otros países, en el segundo éramos periodistas. No quería dejar de agradecerte y de decirte lo importante que es que se hable sobre esos temas en un ámbito como la UBA. En esa oportunidad fue en la Facultad de Derecho, con otros colegas periodistas, bueno, en que vos participaste. Me parece muy interesante la posibilidad de hacer eso. Sí, vos sabés que primero agradecerte que vos también hayas venido. Por lo que estuve chequeando, tu participación fue una de las más, la que más gustó, porque fuiste directo al grano, con un lenguaje sencillo, pero la verdad que todos los expositores estuvieron muy bien. Este es el puntapié inicial para hacer algo que queríamos hacer este año, pero por el clima de la pelea del presupuesto no lo hicimos, que es que el año que viene la UBA, hay pocas universidades en el mundo que lo hacen, va a ser la primera conferencia latinoamericana. Estamos analizando si va a ser mundial o latinoamericana por un problema de costos y de viajes. La primera conferencia latinoamericana sobre la libertad de prensa y expresión, que va a durar 2 o 3 días con periodistas de distintas partes de Latinoamérica o del mundo, según como sea, y que no va a tener un panel, sino va a tener como
8 o 10 paneles y va a ser una conferencia. Bueno, ojalá que así sea, porque estamos atravesando un momento difícil Lo sé. en lo que tiene que ver con la libertad de prensa y expresión, sobre todo en la relación con el gobierno. Y me parece que entidades como la UBA se ocupen de estos temas, suma y permite que se debata, se hable de una situación que es un problema para toda la sociedad, básicamente. Sí, creo que es un grave problema y hay que estar muy alerta. Bueno, Roy, muchísimas gracias por No. la visita acá en Contacto Digital. Te tuvimos al final mucho más de lo que pensaba, pero fue muy fructífero. No, lo pasé muy bien y me estoy contento porque resistí esta invitación a los conitos de dulce de leche. Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Roy. Era el exdiputado nacional Roy Cortina, actual presidente del Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno porteño y subsecretario de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires.